La mañana del 14 de enero se erigió como un presagio oscuro, un día marcado a fuego en el calendario de la farándula española. Un anzuelo grave, un eco resonante que prometía sacudir los cimientos del imperio construido por una leyenda viva, una figura que por décadas ha encarnado el romanticismo, el éxito y un carisma inquebrantable. Las miradas del país entero se volvieron hacia Julio Iglesias, pero en esta ocasión la melodía de su nombre se enturbió con la disonancia de acusaciones que pintaban un asunto sumamente delicado, amenazando con devorar su legado en un torbellino mediático sin piedad. El epicentro de esta nueva tormenta fue el plató de un programa de televisión, de viernes, que la noche anterior había orquestado un espectáculo tan controvertido como predecible. Las cámaras, cual ojos inquisitivos de una sociedad ávida de morbo, se posaron sobre un elenco estelar que prometía desentrañar los hilos de una trama perturbadora. Ana Obregón, Terelu Campos, Santiago Costa y Beatriz Archidona, figuras con nombres propios en el firmamento mediático, se dispusieron a diseccionar las entrañas de un escándalo que ya se presentaba como un mazazo demoledor. Una vez más, la televisión, lejos de aprender de pasados tropiezos y sentencias judiciales, se sumergía en las aguas turbulentas de la difamación, con una sed insaciable de rating que parecía trascender cualquier principio ético. La mayoría de los canales, ajenos a la autocrítica, reinciden en comportamientos que, en otros casos, han sido calificados de delictivos por los propios tribunales. Es una realidad desoladora que, a pesar de las consecuencias legales previas, persisten en esta dinámica depredadora. El momento cumbre llegó con la aparición de Baitiare, la que fuera la primera exnovia de Julio Iglesias, una figura del pasado que regresaba a la palestra con un halo de misterio y promesas de revelación. Su presencia, cuidadosamente planeada por los productores, sugería una confesión catártica, un testimonio que finalmente corroboraría las voces anónimas, que con voces distorsionadas y rostros ocultos acusaban al cantante de actos atroces. El guión de la noche parecía escrito para un drama de traición donde el peso de una denuncia antigua se alzaría para condenar a un icono. Sin embargo, el destino, o quizás una verdad inesperada, tenía otros planes para aquella noche televisiva. La sorpresa se gestó en el aire, densa y palpable, cuando Baitiare, contra todo pronóstico, rompió el libreto preestablecido. Con una calma desconcertante, en lugar de desatar una nueva andanada de acusaciones, pronunció palabras que resonaron como un trueno en el estudio. «Julio es mi amigo». Las cámaras captaron la perplejidad, casi la indignación, en los rostros de los colaboradores y presentadores. El complot, cuidadosamente urdido, se desmoronaba ante sus ojos incrédulos. Los cuchicheos en el plató se hicieron audibles, la frustración de José Antonio León palpable. Los murmullos de «esta tía nos ha engañado» revelaban la intención real del programa. No buscar la verdad, sino una confesión explosiva que alimentara el sensacionalismo. La propia Baitiare, a quien se había intentado leer fragmentos de su propio libro, Muñeca de trapo, donde Julio Iglesias era descrito como un cocainómano y un seductor empedernido, se mostraba evasiva, desconociendo a las presuntas víctimas y al Julio que describían. Su repentina transformación de denunciante a amiga, de autora de acusaciones graves a guardiana de su imagen, generaba un abismo de incredulidad. «No es el Julio que yo he conocido», afirmó Baitiare, dejando a los colaboradores y a la audiencia en un estado de estupefacción. La mujer que en su día denunció públicamente al cantante por sus excesos y comportamientos, la que lo calificó de adicto en sus memorias, ahora mantenía una férrea defensa. ¿Podía una persona cambiar tan radicalmente su testimonio, no solo sobre un hombre, sino sobre su propia experiencia, como quien cambia de calzoncillos, sin despertar la más mínima sospecha? La incoherencia de su relato actual frente a su pasado dejaba una estela de dudas. En medio de este caos narrativo, la voz de Ana Obregón se alzó. Aunque sus formas pudieran ser cuestionables, su intervención arrojó una luz cruda sobre la situación. Ella, con su vehemencia característica, no dudó en poner en tela de juicio la credibilidad de las acusaciones, cuestionando si un hombre de casi 80 años, 77 en el año 2021, poseía realmente la capacidad física o el deseo de realizar los actos que se le imputaban. Su incredulidad, aunque expresada con rudeza, resonaba con un sentido común que muchos en el plató parecían haber olvidado.
cegados por la oportunidad de una cacería jugosa. Las acusaciones, según su perspectiva, se desmoronaban pieza a pieza, carentes de la lógica más elemental. Aquí, queridos espectadores de Olor a Farándula, es donde la ética periodística choca de frente con la sed insaciable del sensacionalismo. Las cadenas de televisión y los programas, en su afán por alimentar el morbo, olvidan un principio fundamental de la justicia, la presunción de inocencia. ¿Estáis preparados para escuchar cómo esta cacería de brujas se ha descontrolado por completo, transformando un escenario de entretenimiento en un tribunal sin ley? Cada acusación lanzada al aire sin un veredicto judicial, cada juicio paralelo en el patíbulo mediático es un daño irreparable a la imagen y la vida de una persona. Solo hay que recordar el calvario de Antonio David Flores, destrozado en público para luego ver cómo la justicia desmentía, o al menos relativizaba, muchas de las falsas acusaciones que lo habían condenado. Este precedente debería ser una lección grabada a fuego para todos los que operan en los medios, pero la historia, lamentablemente, parece repetirse. No somos jueces, y la televisión, desde luego, no es un tribunal. La tarea de acusar y condenar corresponde exclusivamente a las instancias judiciales. Antes de continuar desentrañando este complejo entramado de verdades a medias y juicios sumarios, me gustaría hacer una pausa. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad, te animo encarecidamente a que te suscribas a Olor a Farándula y actives la campana para no perderte ningún análisis profundo como este. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote la verdad sin filtros y desafiando el status quo. Y ahora, cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo y qué piensas hasta ahora de esta controvertida situación. ¿Crees que estamos asistiendo a una auténtica búsqueda de justicia o a un nuevo circo mediático diseñado para destruir? Tu opinión es crucial en este debate. El telón de fondo de esta controversia no es solo mediático, sino también político e ideológico. Una parte de la prensa, especialmente aquella con una marcada inclinación hacia la ultraizquierda, ha celebrado estas acusaciones con un fervor casi eufórico, mientras que otros medios claman por cautela y el respeto a los procesos judiciales. Es imposible ignorar que, en un país donde los escándalos de figuras políticas como Rejón o Monedero parecen disolverse en el olvido, la figura de Julio Iglesias, un hombre ajeno a ciertas élites ideológicas, se convierte en un blanco fácil y conveniente. ¿Acaso no es sospechoso que se le acuse precisamente a él cuando otros, metidos hasta el cuello en turbios asuntos, disfrutan de un silencio mediático cómplice protegido por los mismos intereses que ahora buscan aniquilar la reputación del cantante? La instrumentalización política de la justicia y la reputación es una sombra que se cierne sobre todo este caso, revelando agendas ocultas y batallas ideológicas disfrazadas de búsqueda de la verdad. Estos medios, como el Diario.es o El Plural, operan con una ideología tan marcada que su imparcialidad se disuelve en el aire. Es repugnante que hechos presuntamente ocurridos en el extranjero, sin que exista una base sólida para su enjuiciamiento en España, acaben siendo tratados en la Audiencia Nacional. Esto, para cualquier persona con un mínimo conocimiento legal, resulta rocambolesco y absolutamente injustificable. Los hechos deben judicializarse en el lugar donde ocurren, no donde conviene a ciertos intereses políticos o mediáticos, creando un precedente peligroso para cualquier ciudadano que pueda ser convenientemente señalado. El proceso debe ser el siguiente. La denuncia se presenta en el juzgado, se investiga con rigor, se dicta sentencia firme y solo entonces, con la verdad probada en mano, se acude a los medios. Invertir este orden, destrozando la imagen de una persona antes de cualquier fallo judicial, no es justicia, es un patíbulo público, un espectáculo cruel pagado con la reputación de un hombre, una demolición sin apelación que condena antes de escuchar. Y en este entramado de acusaciones y defensas, la figura de Terelu Campos emerge con una contradicción que clama al cielo, un claro ejemplo de la doble moral que a menudo permea el mundo de la televisión. Ella, quien con tanta vehemencia ha sostenido durante años la culpabilidad de Antonio David Flores en acusaciones de maltrato, ahora se erige como defensora a ultranza de la presunción de inocencia para Julio Iglesias. ¿La razón? Su vínculo personal y familiar con el cantante, un lazo que data de la infancia, de cuando Julio y su madre, María Teresa Campos, eran grandes amigos y compartían momentos de gran intimidad.
Verla defender con pasión a un hombre al que ha conocido íntimamente mientras condena a otro con la misma pasión expone una dolorosa hipocresía en el periodismo de nuestro país, una contradicción que no puede pasar desapercibida. La presunción de inocencia, al parecer, es una regla flexible que se aplica según la conveniencia y la cercanía, dejando al descubierto los intereses personales que a menudo guían las voces que pretenden ser imparciales. Esta incoherencia moral genera un profundo desasosiego sobre la integridad de ciertos discursos. La primera exnovia de Julio Iglesias, la mismísima Baitiare, que hace años en un libro lo pintó como un demonio adicto y mujeriego, ahora, en un giro inesperado, lo defiende como su amigo. ¿Qué ha cambiado? ¿La verdad? ¿O los intereses que se mueven entre bambalinas en este juego de sombras? Mientras tanto, la televisión, con una voracidad sin límites, sigue adelante con su cacería de brujas, desoyendo sentencias pasadas y sembrando la duda sobre la vida de un hombre que, a sus casi 82 años, se ve en la tesitura de reunir a su equipo legal para defender su honor. La sombra de la sospecha es alargada, y en este circo mediático, la verdad, sea cual sea, parece estar a merced de los aplausos y los abucheos del público, desvirtuándose en el proceso. Este primer capítulo cierra con la amarga sensación de que la justicia real se encuentra secuestrada por el espectáculo, dejando a un ídolo de la canción en la encrucijada más compleja de su longeva existencia. La resonancia de aquella noche de televisión se extendió como un eco ominoso por los pasillos de la fama, llegando hasta la residencia de Julio Iglesias, donde la noticia fue recibida con la gravedad de un terremoto. A sus 82 años, el cantante, esposo de Miranda Rinsburger, se encontró en el epicentro de una tormenta mediática sin precedentes, un huracán de acusaciones que amenazaba con derrumbar el imponente castillo de su reputación. La inquietud se apoderó del artista, transformando la serenidad de su retiro en una vigilia constante, donde la sombra de la difamación se cernía sobre cada logro de su vasta trayectoria. El titular del día se convirtió en un lamento universal. Julio Iglesias preocupado tras la denuncia y tiene a los abogados a por todas. Esta no era una crisis más de farándula. Era un zarpazo a la esencia de un mito, una embestida contra un hombre cuya imagen se había cimentado en décadas de éxito y admiración global. Su prestigio, forjado en conciertos multitudinarios y álbumes que rompieron barreras culturales, parecía ahora desmoronarse a una velocidad vertiginosa, su brillo empañado por las acusaciones de agresión sexual y trata. La gravedad de la situación impulsó al ídolo a una acción inmediata y contundente. Reunió de urgencia a todo su equipo de abogados, una legión de expertos legales con una misión clara: frenar lo que muchos medios ya calificaban sin tapujos como una cacería de brujas. Especialmente encomendó a uno de sus letrados más cercanos la tarea de ir a por todas, dejando claro que no toleraría que su nombre y su legado fueran mancillados sin una defensa férrea y sin cuartel. La batalla legal estaba a punto de comenzar, con el honor de un artista como único y más preciado botín. La denuncia, presentada el 5 de enero por una ONG, se erigía como la punta del iceberg de esta controversia. Sin embargo, la intervención de este tipo de organizaciones en el ojo del huracán mediático desataba de inmediato un sinfín de interrogantes. ¿Estaba detrás de estas acusaciones una verdadera búsqueda de justicia para presuntas víctimas? ¿O existían intereses ocultos, agendas económicas, políticas e ideológicas que buscaban utilizar el nombre de Julio Iglesias como un arma arrojadiza en batallas ajenas a la verdad? La historia nos ha enseñado que el sensacionalismo a menudo se disfraza de moralidad. Observar la reacción de los medios revelaba un panorama desolador y predecible. Aquellos periódicos y plataformas de corte izquierdista y ultraizquierdista celebraban las acusaciones con un entusiasmo casi primitivo, como monos con platillos pregonando la caída de un ídolo sin esperar a que la justicia hablara. En contraste, el resto de la prensa, con una dosis de cautela que parecía casi anacrónica en el frenesí actual, pedía mesura y recordaba la importancia de la presunción de inocencia, un principio que parecía haberse extraviado en el fervor de la condena popular. Es absolutamente repugnante que en la era de la información se permita que los programas de televisión se conviertan en tribunales populares, donde la imagen de una persona es linchada sin pruebas, sin defensa y sin el amparo de un proceso judicial.
El caso de Antonio David Flores, una herida abierta en la memoria colectiva, es un recordatorio constante de las terribles consecuencias de tales juicios paralelos. Los medios, en su afán por generar contenido, olvidan la destrucción que pueden causar, obligando a retractaciones tardías y batallas legales que podrían haberse evitado con un mínimo de ética. La pregunta retórica, casi un grito de desesperación en el plató, resonaba en el aire. Si una persona se siente clavada en la cama por una relación de poder, ¿por qué no huye? Esta cuestión, aparentemente simplista, destapaba la complejidad del abuso, pero al mismo tiempo subrayaba la facilidad con la que se juzga sin comprender la dinámica de las víctimas. Sin embargo, no podíamos pasar por alto que las acusaciones, al menos las que se escucharon en De Viernes, parecían presentarse primero en el ámbito mediático para destrozar la imagen, y solo después, quizás, acudir a la justicia. No es que todavía no haya habido un juicio, es que en ocasiones parece que ni siquiera se han puesto los hechos en manos de la justicia de forma adecuada, priorizando el escándalo sobre el rigor procesal. Este es el lodo en el que se revuelven muchos programas de televisión en nuestro país, demenciales en su comportamiento, al ignorar que estas cosas se dirimen en los juzgados, con pruebas, con abogados, con sentencias firmes. El dinero de por medio, lamentablemente, a menudo dicta el guión de estas tragedias mediáticas, desvirtuando cualquier atisbo de verdad. La intervención de Terelu Campos, al defender la presunción de inocencia para Julio Iglesias, aunque correcta en sí misma, ponía de manifiesto una flagrante contradicción moral. La misma vehemencia con la que ahora defendía al cantante, apelando a su vínculo personal y al respeto por su madre, contrastaba con la ferocidad con la que había señalado a Antonio David Flores durante años, condenándolo en el tribunal de la televisión sin un ápice de esa misma presunción. Esta doble vara de medir, aplicar la justicia mediática según la cercanía y la conveniencia, es un espectáculo vergonzoso que socava la credibilidad de todo un gremio. Julio Iglesias, el hombre que presumió públicamente de haber seducido a miles de mujeres, un número que siempre ha sido parte de su mística, se enfrenta ahora a la otra cara de esa moneda, a un escrutinio feroz que utiliza su propia narrativa contra él. Sin embargo, del dicho al hecho hay un trecho, y la exageración de la fama no puede ser la base para una condena por actos que, en su 80ª década de vida, resultan, cuanto menos, dudosos en su plausibilidad. La campaña, sin embargo, parecía imparable, con el único objetivo de machacar, machacar y machacar. La verdad es que su imagen se ha desmoronado como un castillo de naipes, no solo a nivel nacional, sino internacional. Julio Iglesias, un cantante con una trayectoria impecable que ha llevado la música española a todos los rincones del planeta, que ha congregado a multitudes de hombres y mujeres en giras monumentales, se encuentra ahora con su legado bajo asedio. Es como si, a nivel internacional, lo hubieran matado dejando una herida profunda en su figura, una mancha que amenaza con ser indeleble, sin importar la verdad final que pueda surgir de los tribunales. La preocupación de Julio Iglesias es tal que ha puesto a trabajar a sus abogados con una instrucción clara: ir a por todas, luchar contra esta cacería de brujas que, según su equipo, busca intereses espurios. La existencia de ONGs involucradas y la marcada inclinación ideológica de ciertos medios en la propagación de la noticia levanta una densa cortina de humo sobre la verdadera motivación de estas acusaciones. ¿Estamos ante un caso genuino de justicia o una instrumentalización para demoler a una figura pública que no comulga con ciertas narrativas? La historia nos demuestra que en la encrucijada entre el poder mediático y la verdad judicial, el camino es a menudo sinuoso y doloroso. La presunción de inocencia, ese pilar fundamental de cualquier sociedad justa, se desdibuja ante el clamor de la condena popular, dejando a las personas en un limbo donde la reputación, una vez destruida, es casi imposible de reconstruir. El destino de Julio Iglesias, el rey del romanticismo, pende ahora de un hilo, en una batalla que trasciende lo legal para adentrarse en el terreno de lo moral y lo simbólico. Este es el punto en el que nos encontramos, en la cúspide de un drama que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios y la fragilidad de la fama. La pregunta final persiste, ineludible: ¿prevalecerá la verdad judicial o el veredicto del patíbulo mediático?
Es una incógnita que solo el tiempo y quizás la firmeza de la defensa legal de Julio Iglesias podrán desvelar, pero que nos deja una amarga lección sobre la celeridad con la que se construye y se destruye una leyenda. Si este contenido ha provocado tu curiosidad y te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte a Olor a Farándula para seguir desentrañando las historias más complejas y controvertidas del mundo del espectáculo. Tu apoyo nos permite seguir buscando la verdad detrás del